Buen día, mi equipo está conformado por Daniela Arzola, Itzel Perea, Elizabeth Sandoval y Andrea Venancio y su servidora Angélica Rivera Neri. Nosotras les vamos a hablar sobre la enfermedad de Chagas. La enfermedad de Chagas también es llamada tripanosomiasis americana y esta es una enfermedad potencialmente mortal causada por el parásito protozoo Trypanosoma cruzi. En 1909, Carlos Chagas, médico e investigador brasileño, descubrió la enfermedad, por lo que se nombró de esta manera. Y sin embargo, la participación del doctor Osvaldo Goncalves también fue crucial para la investigación de esta enfermedad. Cuando llegaron a la zona de estudio, los habitantes mencionaban la presencia de insectos llamados barbeiros, lo que llamó su atención investigaron y se dieron cuenta de la presencia de parásitos que portaban estos insectos. El doctor Carlos Chagas mandó a analizar el contenido de estos insectos con el doctor Osvaldo Cruz, quien empleó el contenido de los insectos e inoculó a macacos que después de 20 o 30 días presentaron en su sangre parásitos flagelados y que eran morfológicamente similares a los del insecto. También infectaron a otros animales, produciendo infección en ellos, a más humanos e incluso a menores, encontrando igualmente en el suero parásitos con morfología similar a los del insecto. De esta manera se demuestra el ciclo biológico y el transmisor definitivo. Al inicio se pensó que solo se infectaban por medio de la picadura, pero varios tiempo después se demostró que también se transmite a través de sus heces. En mayo de 2019, en cumplimiento de la decisión de la 72ª Asamblea Mundial de la Salud, se estableció el Día Mundial de la Enfermedad de Chagas, y su celebración es el día 14 de abril. Este día fue el día de 1909 en que Carlos Chagas diagnosticó el primer caso humano de la enfermedad en una niña de 2 años de edad. En cuanto a su epidemiología, se calcula que en el mundo hay entre 6 y 7 millones de personas infectadas por Trypanosoma cruzi. Ese, como ya lo mencioné, es el parásito causante de la enfermedad de Chagas. La enfermedad se encuentra sobre todo en zonas endémicas de 21 países de América Latina, donde se transmite a los seres humanos y a otros mamíferos, principalmente por las heces, la orina o la picadura de estos insectos, conocida como vía vectorial, conocidos como vinchucas, chinches el nombre depende del origen de donde esté la enfermedad, según la zona geográfica. En México se considera un problema de salud pública, ya que se estima que entre 1.1 millones de personas están infectadas. La incidencia de 2000 a 2007 se mantuvo en un rango de 0.7 a 0.37 por 100.000 habitantes, y a partir de 2008 ascendió de 0.61 a 0.70 por cada 100.000 habitantes en 2012. De los casos notificados, la población más afectada en el grupo es de 45 a 49 años. Y al comparar por sexo, en 2007 se presentaba una razón de 2.9 hombres por cada mujer, y para 2017 la razón disminuyó a 2.1 casos de hombres por cada mujer. Para 2017, las mayores tasas de incidencia del país se registraron en Yucatán, en Oaxaca e Hidalgo. La tasa de incidencia nacional fue de 0.7 por cada 100.000 millones de habitantes. El estado de Guerrero presentó la tasa más alta de casos nuevos en fase aguda, y en su fase crónica se registraron casos en casi todos los estados. Son excepción de Baja California, Guerrero y Querétaro. En Yucatán se observó la tasa más alta, y en 2018 las entidades con mayor tasa de incidencia fueron Yucatán, Quintana Roo y Nayarit, y la tasa de mortalidad en 2016 fue de 0.2
para hombres y 0.01 para mujeres. Bueno, y aquí en este diagrama se observa que en 2015, a través del Sistema Nacional de la Secretaría de Salud, en México se detectaron 8 géneros y 31 especies de triatoma. En 2/3 partes del territorio mexicano existen las condiciones para que se lleve a cabo la transmisión vectorial. Las especies intradomiciliarias son Triatoma berberi, asociada con miocardiopatías y mega o dilataciones de órganos del tracto digestivo, y Triatoma dimiditania, que esta es distribuida desde los países andinos y centroamericanos y hasta ahora se asocia con cardiopatías. Las principales especies identificadas en 2015 en la República Mexicana fueron Triatoma longipenis y Triatoma palidipenis y Triatoma dimidiata, que se observan en las imágenes del diagrama y la gráfica de pastel, donde demuestra estos datos. En cuanto a los factores de riesgo, a causa del gran número de animales silvestres que sirven en este reservorio para este parásito, en América Latina no puede ser erradicado. En vez de ello, los objetivos de control consisten en eliminar la transmisión y lograr que la población infectada o enferma tenga acceso temprano a la atención de salud. Y algunos factores de riesgo para contraerla se consideran como residencia en áreas endémicas, lo que en todo territorio mexicano o latinoamericano se encuentra, esto de ser endémico significa que se encuentra a una altura sobre nivel del mar entre 0 y 1800 metros, lo que significa que más de las 3/4 partes del territorio nacional es endémico, y generalmente se transmite, como ya lo mencioné, por contacto de las heces, orinas infectadas que se alimentan de sangre. También están el consumo de alimentos contaminados por el parásito o por el contacto con sus heces o su orina. Y algo muy importante también es por la transfusión de sangre o productos sanguíneos de donantes infectados, o por la transmisión de la madre que infecta a su hijo durante el embarazo o el parto. La microbiología de este agente causal es la enfermedad de Chagas o tripanosomiasis americana, que va a ser una enfermedad parasitaria sistémica causada por el protozoario flagelado Trypanosoma cruzi. Su clasificación taxonómica en orden es Trypanosomatida, familia Trypanosomatidae y el género Trypanosoma. Siguiente, por favor. En el periodo de incubación de este huésped se puede encontrar en la sangre como tripomastigotes, que van a ser formas extracelulares no divisibles, y en células como mastigotes, formas replicativas. Cuando un insecto succiona la sangre de un mamífero infectado, ingiere los tripomastigotes, y después de 2 a 4 semanas de evolución, algunos de los parásitos van a migrar al intestino posterior, donde se van a transformar en tripomastigotes metacíclicos infecciosos. Este insecto va a defecar luego de alimentarse y liberar los tripomastigotes en las heces, y van a poder ingresar al organismo del mamífero a través de las membranas mucosas o lesiones cutáneas. Es por eso que, su periodo de incubación va a ser de 5 a 14 días de posexposición con esos insectos triatóminos y de 20 a 40 días a través de transfusión sanguínea. Siguiente, por favor. Esta va a ser una enfermedad transmitida por vectores, principalmente insectos triatóminos, también llamados insectos redúvidos, escarabajos o insectos chupasangre, insectos asesinos o vinchucas. El parásito generalmente completa su ciclo de vida al realizar el ciclo entre una especie de insectos y una especie de mamíferos con los que el insecto vive en estrecha relación. Los huéspedes mamíferos incluyen especies silvestres, animales domésticos
Una vez que los parásitos ingresan al organismo, son captados por los macrófagos más cercanos. Estos fagocitan al triptomastigote. En el interior de las células se transforman en amastigote. Esta fase se denomina fase aguda, es decir, es la primera etapa, continúan diseminándose llegando al corazón, el cual es uno de los principales órganos que invaden. En los miocitos, las células de Schwann, los fibroblastos y otras células continúan la replicación para que después sean destruidas. Después, pasando 5 días, los amastigotes se transforman en epimastigotes y luego en triptomastigotes. La inflamación suele extenderse hacia los ganglios provocando un bloqueo. De esta forma se presenta edema local, la inflamación se denomina chagoma. Cuando afecta el párpado se le conoce como el signo de Romaña. En esta fase se encuentran parásitos intracelulares y en otros órganos como puede ser la glándula suprarrenal, el vaso, el tubo digestivo, la médula ósea y otros. Posteriormente, la fase de latencia, que es la siguiente etapa, la parasitemia, disminuye. Inician los primeros síntomas de la fase crónica. En algunos casos, esta fase dura aproximadamente 10 años. En ese tiempo es posible que a pesar de las alteraciones que se presenten, los pacientes suelen ser asintomáticos. Finalmente, en la fase crónica, la tercera etapa, el principal compromiso es la cardiopatía chagásica. Es muy frecuente la muerte súbita. Hay una discreta hipertrofia ventricular. También se produce miocarditis discretas. En caso de forma progresiva se presenta insuficiencia cardíaca congestiva. El daño al tejido siempre va a ser por la directa replicación del parásito, que termina reventando las células o también por la respuesta inmunológica. En la fase aguda, un elemento muy importante son las cepas de T. cruzi. Estos parásitos pueden generar factores secretorios que son normalmente glicoproteínas de membranas del parásito. Las dos principales son glicoproteínas GP83, que es una miosina, y la transialidasa. Estos factores secretorios podrían estar involucrados en las arritmias asociadas a la enfermedad de Chagas, podrían alterar la señalización del óxido nítrico en los macrófagos y podrían provocar un incremento de la reactividad endotelial, bien sea directamente o por invasión de las células endoteliales, o bien sea por la liberación de las citoquinas proinflamatorias por parte de los macrófagos activados. Esto, sumado a la inflamación, puede provocar también tanto el problema de las arritmias cardíacas como la reprogramación cardíaca, que esto es el remodelamiento del miocardio, y la presencia de un patrón tisular distinto al que normalmente tiene. Para la fase crónica tenemos los parásitos normalmente en sitios llamados santuarios, y aquí la inmunopatología juega un papel muy importante, ya sean las células T, las células B, con las células autoinmunocelular, con la presencia de anticuerpos que reconocen de forma cruzada los autoantígenos y que esos autoanticuerpos son capaces de reconocer receptores de la superficie de la célula cardíaca y generar señalización como si fueran ligandos. Pueden provocar desbalances en el manejo del calcio y, por otro lado, la reacción inflamatoria crónica y la infección crónica tanto de los macrófagos como de las células de músculo liso en los sitios de los santuarios, y la eventual la invasión del propio endotelio vascular. Y de las células cardíacas pueden generar también un proceso de disfunción vascular que a través de la hipoxia va a contribuir con el remodelamiento cardíaco y con el cambio por el sufrimiento tisular de las células cardíacas. Fase aguda. En esta fase el parásito circulante está en la sangre en cantidades detectables. Los síntomas pueden persistir hasta 12 semanas después de su inicio o desaparecer espontáneamente. La fase aguda puede pasar inadvertida por ser muchas veces totalmente asintomática, diagnosticándose solo en el 1 al 2% de los casos. La aparición de las alteraciones electrocardiográficas e indicativa de progresión de la enfermedad es caracterizada por alta parasitemia e invasión tisular multiparenquimatosa, duración de 30 a 60 días. En el niño, la sintomatología es poco específica y es frecuente la presentación como síndrome febril prolongado y persistente con visceromegalias. Fase crónica. La fase crónica se caracteriza porque inicia desde el momento en el que la infección se hace persistente y ya se encuentra resuelta en el episodio agudo. Clínicamente se desarrolla de 10 a 30 años con periodo de infección inicia. Aproximadamente el 70% de los casos no desarrollan daño en órganos blancos y persisten asintomáticos el resto de la vida, denominándose de forma indeterminada. La persona que tiene enfermedad de Chagas crónica con un sistema inmunológico deficiente
Podemos ver recaídas de la enfermedad con exacerbaciones de los síntomas y en ese caso se conoce como reactivación. Las manifestaciones clínicas de la reactivación pueden ser similares a las de la fase aguda, aunque también puede observarse formas atípicas como la reactivación cerebral, que aunque es infrecuente, se manifiesta como masa ocupante, pseudotumor o chagoma, seguida por una meningoencefalitis con abundantes tritomastigotes en el líquido cefalorraquídeo, que puede llegar a ser fatal si existe un gran compromiso a nivel neurológico. Los signos y síntomas clínicos más importantes relacionados con la enfermedad de Chagas y la inmunosupresión son panicuritis, meningoencefalitis y miocarditis. Teorías parasitarias no inmunes, que son acción directa del parásito, alteraciones del sistema nervioso autónomo, resultado de la acción destruida del parásito sobre las neuronas postganglionares autónomas que inervan estos órganos. La lesión microvascular, alteraciones tales como microespasmos, microtrombos, difusión de células endoteliales e incremento en actividad plaquetaria, las cuales en conjunto finalmente determinan lesiones focales. La persistencia del parásito. El uso de técnicas como histoquímica, el PCR, permitieron demostrar que productos del parásito, el ADN y los antígenos persisten en la fase crónica de la enfermedad asociados a los focos de daño tisular, actuando como estímulo para un proceso de tipo hipersensibilidad retardada mediada por las células T específicas que conducen al daño de los tejidos del huésped. La teoría inmunitaria es que la hipótesis inmunitaria se sustenta en la aparición tardía de la miocardiopatía en relación con la infección aguda y la ausencia del parásito, en especial en los sitios de intensa inflamación. Sería una respuesta contra los antígenos propios del huésped, mimetismo molecular, antígeno comunes entre T. cruzi y fibras miocárdicas humanas, presentación de epítopes y activación de células no específicas, síntesis de anti-Cha, que es un antígeno ligando a la enfermedad de Chagas, inclusive en ausencia del parásito. La resistencia natural a la infección. Depende de la respuesta inflamatoria, del suero humano que contiene aglutininas contra epimastigotas, de los aves y anfibios que lisan tritomastigotas y la infección asintomática a la resistencia natural. Y la resistencia adquirida, que consta de los tripomastigotes que circulan en las superficies revestidas de IgM y los macrófagos activados por antígenos, los linfocitos T, el interferón gamma, el factor de necrosis tumoral y su actividad es tripanolítica. La enfermedad de Chagas va a tener manifestaciones clínicas como cualquier otra enfermedad. Esta se divide en fase aguda y fase crónica. Se considera fase aguda desde la infección hasta la parasitemia. Esta va a ser detectada microscópicamente y es negativa. La clínica va a iniciar entre los 7 y 10 días tras la infección por T. cruzi. Esta consiste en síntomas leves e inespecíficos, los cuales se asemejan a un cuadro gripal. Esto es fiebre, malestar general e hepatosplenomegalia. En la mayor parte de los casos, la fase aguda pasa desapercibida y en esta igual manera no es probable que las personas lleguen a fallecer. Sin embargo, estas llegan a fallecer si son pacientes inmunocomprometidos y bueno, y de igual manera pueden presentarse lesiones cutáneas que van a indicar el lugar de la inoculación, como los nódulos cutáneos, que son conocidos como chagoma de inoculación, y el signo de Romaña, que esto es un edema bipalpebral unilateral con conjuntivitis. Y bueno, no difiere si se observa la fase de infección por una vía vectorial, y la fase crónica se va a iniciar cuando la parasitemia detectada va a ser microscópicamente negativa. Estas pruebas son las pruebas serológicas las van a marcar positivas. Esto ocurre de 1 a 2 meses después de la infección. Sin embargo, durante la fase crónica, la mayor parte de los pacientes van a ser asintomáticos. Llegan a ser sintomáticos décadas después de que ha sido detectada, de que ya tienen la enfermedad. Y en caso de, bueno, de que los pacientes sean asintomáticos, van a desarrollar complicaciones. Como ya mencioné, décadas después, estas complicaciones van desde la infección, que es una afectación cardíaca, digestiva o mixta. Y estas van a ser por varios aspectos, pero la mayoría es por predisposición genética. Y bueno, la mortalidad va a asociar cardiopatía chagásica, que es
aproximadamente del 3.9% al año. Sin embargo, a nivel gastrointestinal, la enfermedad de Chagas afecta a cualquier parte del tubo digestivo, pero las localizaciones más afectadas es el colon y el esófago. Y con frecuencia se produce la afectación digestiva y esta varía entre el 5 y el 35%. Bueno, la patogenia detrás de la afectación digestiva va a ser una pérdida del sistema nervioso entérico y esto va a dar lugar a trastornos motores y dilataciones localizadas. La disfagia va a ser un síntoma principal de la afectación esofágica. Y bueno, los pacientes con afectación colónica por esta enfermedad van a presentar estreñimiento progresivo y un estudio varitado va a observar una dilatación colónica o mejor conocida como megacolon tóxico. Y los pacientes que en la actualidad presentan enfermedad chagásica con COVID están en riesgo de padecer síntomas graves y bueno, este puede causar una miocarditis y la enfermedad crónica del Chagas va a producir estado protrombótico y alteración cardíaca y accidente cerebrovascular trombótico secundario. El diagnóstico va a depender de acuerdo a la fase en la que se encuentre el paciente. En la fase aguda, la presencia del parásito es fácil de detectar mediante una extracción de sangre y para ubicar el parásito pues se puede realizar diferentes métodos como puede ser el examen en fresco, frotis, gota gruesa o alguna tinción. Para la fase crónica esto se puede hacer en la fase ya sea asintomático o sintomático del paciente y el diagnóstico se confirma al demostrar la respuesta inmunológica del huésped frente al parásito y generalmente esto se da mediante la búsqueda de anticuerpos de tipo IgG. Como se menciona en el diagrama, pues se debe obtener actividad de al menos 2 técnicas diferentes y ambas pruebas deben de realizarse con la misma muestra de sangre y utilizar por lo menos una de las pruebas que sea considerada de mayor sensibilidad y generalmente estas son la ELISA y la inmunofluorescencia. A todos los pacientes con infección por T. cruzi, pues dependientemente de la edad o de la ausencia o presencia de la sintomatología cardiovascular, se le va a realizar un electrocardiograma, convencionalmente el de 12 derivaciones. Aquí vamos a observar arritmias y trastornos de la conducción producidos por la lesión del sistema parasimpático y pues que en un principio se puede manifestarse solamente durante el aumento de la frecuencia cardíaca y por eso es muy importante una detección temprana de esto mediante el electrocardiograma. Para el diagnóstico diferencial, a causa de los signos y síntomas muy inespecíficos que se presentan en la fase aguda, pues debemos de considerar una amplia gama de patologías, como puede ser la fiebre tifoidea, la esquistosomiasis, la toxoplasmosis, la mononucleosis infecciosa, el paludismo, la brucelosis y también anomalías que no son infecciosas como puede ser la glomerulonefritis y la mordedura por insectos. En la fase crónica, pues ya son más específicos los signos y síntomas y aquí pues presentamos dos cosas, las afectaciones cardíacas y el tubo digestivo. Aquí debido a la cardiopatía chagásica, que es una cardiopatía dilatada, pues los signos y síntomas son muy similares a los de una insuficiencia cardíaca, por lo que también hay que tener en cuenta en el diagnóstico diferencial. Otras cardiopatías que también hay que tener en cuenta pues son la cardiopatía congestiva, la insuficiencia cardíaca y la cardiopatía dilatada. También las alteraciones del tubo digestivo pues se manifiestan muy similares a lo que presentamos en el Chagas. Aquí se presentan dilataciones en el tubo digestivo, en particular del esófago, que puede presentarse como un megaesófago. Bueno, vamos con el tratamiento. Este tiene dos grandes objetivos, un objetivo primario y uno secundario. Dentro del primario encontramos que es eliminar el parásito y contribuir en la disminución de la probabilidad de desarrollar las manifestaciones clínicas de esta enfermedad y las complicaciones que esta conlleva. Y en secundario tenemos que es contribuir la interrupción de la cadena de transmisión de T. cruzi, ya que los medicamentos utilizados para esta enfermedad son el tripanomacida, benzonidazol y el nifurtimox. El benzonidazol va a ser considerado como terapia de primera elección para el tratamiento de la enfermedad de Chagas. Este se va a administrar de 5 a 10 miligramos por kilogramo por día y este es dividido en 2 tomas diarias. Se debe de tomar después de los alimentos durante 60 días sin sobrepasar la dosis máxima diaria de 300 miligramos. El nifurtimox es de 10 a 15 miligramos por kilogramo por día. Este es en niños menores de 40 kilogramos y 8 miligramos por kilogramo por día en adultos o mayores de 40 kilogramos. Este se va a administrar en 3 tomas diarias. Este va a ser de preferencia después de las 3 comidas ya que es un tratamiento fuerte. De igual manera va a ser durante 60 días y sobrepasar la dosis máxima de 700 miligramos.
Se debe ofrecer tratamiento a los adultos infectados, especialmente a aquellos que no presentan síntomas, debido a que el tratamiento antiparasitario puede evitar o frenar la progresión de la enfermedad. En diversos casos, los posibles beneficios de la medicación para prevenir o retrasar el avance de la enfermedad de Chagas deben sopesarse contra la duración prolongada del tratamiento hasta 2 meses. Y las posibles reacciones adversas que estos presentan se dan en alrededor de 40% de los pacientes. Estos medicamentos no deben administrarse a personas embarazadas ni a personas con insuficiencia renal o hepática. El Nifortimox de igual manera está contraindicado en personas con antecedentes de trastornos neurológicos o psiquiátricos. Y bueno, además de este tratamiento puede ser necesario administrar un tratamiento específico para las manifestaciones cardíacas digestivas o neurológicas que se lleguen a presentar. Y bueno, como se mencionó, el benznidazol es un antiparasitario antiprotoso y este es derivado del nitriomidazol, que tiene actividad frente a T. cruzi y a la leishmania. Y bueno, en las primeras 2 semanas se va a llegar a presentar náusea y vómito y rash cutáneo. Sin embargo, si posterior a las 2 semanas este sigue presentando rash, pero este es con prurito y fiebre, debe suspender completamente el tratamiento. Y el Nifurtimox, este es una nitroreductasa tripanazómica de tipo 1, que va a catalizar a la reducción de un derivado nítrico de la cadena abierta. Y bueno, este va a poseer propiedades significativas para la inhibición y crecimiento que actúan contra el parásito, que en este caso es T. cruzi. Y actúa de forma independiente del oxígeno y ambas van a ser responsables de la actividad antitripanazómica del Nifurtimox. Bueno, nuestras conclusiones de acuerdo a los artículos. Bueno, primero el artículo 1, lo elegimos y nos gustó mucho ya que maneja los datos aportados en los capítulos de los libros. Como lo mencionaba, pues es el agente etiológico, la epidemiología, el cuadro clínico, la patogénesis, etcétera. Pero aparte, este nos maneja muchas estadísticas, lo cual nos refuerza y complementa la información pues que ya hayamos redactado. Y junto a esto, pues vienen 2 cuadros comparativos muy importantes para nosotras, que es como que lo más relevante de este artículo. Uno es una tabla de los signos y síntomas, distribución geográfica y la forma diagnóstica de cada forma de la enfermedad. El otro nos indica el tratamiento adecuado dependiendo de la condición del paciente. Está una diapositiva después. Son 2 tablas y desde nuestro punto de vista, pues como estudiantes, ambos cuadros nos ayudaron mucho ya que pues de manera sintetizada pero muy completa tenemos a la mano la información necesaria para aplicación clínica de esta enfermedad, ya sea en la fase aguda o en la crónica, pues nos maneja esta información muy resumida y pues es muy complicado poder memorizar tanta información. Sin embargo, el tener estos cuadros o estos diagramas también, porque viene un diagrama del método diagnóstico, pues nos ayuda a tener una referencia rápida, sintetizada, pero también de una fuente confiable que nos ayude a realizar el manejo adecuado del paciente. En cuanto al artículo 2, pues este también nos llamó mucho la atención, ya que específicamente se basa en México y es un estudio del 2007 al 2017. En cuanto a epidemiología está muy amplio y pues este nos aportó a nuestra información actual, pues ya que no solamente es leerlo, sino analizarlo y notar qué tan importante es la implementación de estrategias para reducir la transmisión de infecciones y cómo la vigilancia epidemiológica pues nos forma un papel muy importante en esto. Algo a destacar es cómo al modificar la NOM correspondiente y hacer la detección de enfermedad de Chagas en los bancos de sangre de manera obligatoria, pues se ha visto reducido el contagio por este medio y así el trabajo colaborativo siempre pues es de suma importancia. Por eso les mencionábamos que no solamente es leer el artículo, sino lo analizamos y pues así aseguramos una mejor prevención de múltiples infecciones y pues por consiguiente evitamos contagios, complicaciones e incluso hasta la muerte del paciente. En general, pues siempre es buscar la prevención de nuevas infecciones y una estrategia pues sería siendo que el diagnóstico y el tratamiento estén fácilmente disponibles, especialmente en niños, adultos jóvenes y mujeres en edad fértil y también las personas que presentan los factores de riesgo más importantes para la enfermedad. Por lo tanto, la frecuencia de la transmisión, pues al reducir esto, pues será disminuida y se maximizaría la eficacia de los tratamientos actuales. Pues tales medidas deben pues emprenderse dentro de una estrategia global, hacer el trabajo colaborativo y pues por tal motivo, por ejemplo, las tablas del artículo 1,
pues nos ayudan a hacer de manera sintetizada y más fácil el diagnóstico de los pacientes y así, en las conclusiones del artículo 2, pues ir reduciendo un poco todo esto de la epidemiología en México. Y esto será todo por nuestra parte. Muchas gracias.